Independientemente de cómo tengas, dijera Ale, allá abajo. Exactamente. Profundo sentimiento de ser hombre o de ser mujer. Porque mira, si tú dices de sentirte, más de algún transexual o una transexual te va a decir, no, es que me sienta, soy. A mí ya me pasó. Le dije de pronto a una chica trans, es que tú te sientes hombre, de ser hombre. ¿Sí? Independientemente de tus genitales. Porque al hombre trans no le importa tener una vulva. Se siente hombre, aunque tenga vulva. Y viceversa. ¿Sí? Adelante. Y aquí lo importante, maestro, de saber identificar estos términos, ¿verdad? Porque hay muchos hombres que han sido socialmente pasados como homosexuales y que ni siquiera ellos saben que son trans también. Me ha tocado dar cuenta en personas adultas, y cuando ya ellos en esa confianza, me comentaba un amigo, me dice, es que yo estoy llorando, y en una borrachera me dice, es que tal vez mi error es que yo desde que me acuerdo sentía que era mujer. Pero él sí, haz de cuenta, hasta la fecha, él creía que era homosexual, o sea, no identificaba. Exactamente, y si me lo permiten, con todo el respeto que nos implica, porque claro que hay una razón académica para hacerlo, vamos a citar el caso de Cassandra. Si lo recuerdan, ella nos compartió eso, desde niña, vamos a decir desde niña, independientemente de que en ese momento ella no hubiese tenido la oportunidad de asumirse como mujer transexual, ella sabía que en esencia era niña. Pero, si lo recuerdan, nos compartió que para comprender su experiencia, pues se ubicaba como homosexual, ¿no? Así, como niño homosexual. Tanta claridad que tenemos ahora de conceptos, ¿no? O de especificación, ¿no? Pues miren, es que es odioso eso de que a todos le busquemos el concepto y el término, pero es que es necesario. Y en sexualidad no se diga. En sexualidad es indispensable que tengamos conceptos claros, concisos y basados en la ciencia, porque la ambigüedad de los conceptos es lo que nos ha dado el sexo. Ya tenemos problemas. El otro día estuve en un curso y alguien compartió, pero después ya no tuve la oportunidad de acercarme con esa persona. Pero mencionó, no era ni en el momento apropiado ni nada, pero mencionaba que su hija decía que era niño y tenía como 3 años, que no la sacaba de y que posiblemente... Y tú te empezaste así a remolinar en la silla. Y entonces, no, buena señal, ya tienes alma de sexóloga. Cuando te empieza así como la lombriz, buena señal, ¿verdad? Y como que te pesa no hacer nada, ¿no? Y dices, ¿cómo se va a ir así? Algo puedo hacer. Y no te animaste. No podías ahorita porque era una capacitación. No, pero digo después, oye. Después no hubo la oportunidad. Viva la paloma. Oye, yo tengo calor, ¿se está prendiendo ahí o no? Sí, pero muy alto. Muy alto. 28, no manches, ¿está más fresco afuera? Sí, 28 es casi. 28 ¿Qué te pasa ahora? ¿Tienes frío? Con razón, no. 28 es casi para temperatura, ¿no? Precisamente, ¿cómo identificar qué es esa persona? Pues como por su nombre. O sea, como si él te dice que es Juan, es Juan. Si él te dice que es Ana. Eso lo vamos a discutir en la entrevista, ¿no? Lo ideal es que tú le preguntes, porque, por ejemplo, yo he tenido personas que apenas están en el proceso. Entonces, que inclusive dan su nombre. Voy a ser más concreto. Por ejemplo, llegó un chico trans en este proceso ya de empezar la hormonización, pero dio su nombre como mujer. Está como la de Tomboy, que te preguntan el nombre y la niña dice, me llamo Miguel. Exactamente. Y estoy atendiendo actualmente a una chica cuya pareja es un hombre trans. Apenas va a empezar la hormonización, pero eso no significa que no sea ya trans, ¿eh? Que no haya tenido todavía la oportunidad de hormonizarse no significa que no se sienta. Y ya me decía, bueno, ella empezó a hablar de la pareja como mujer, y yo di por hecho que era una relación entre dos mujeres,
Pero ya después me dijo, no, lo que pasa es que pues ella es muy masculina, bla, bla, bla. Ya después me dijo, no, lo que pasa es que pues en realidad es un hombre. Ella no tenía los conceptos de identidad sexual, por supuesto, ¿no? Pero por supuesto que es un chico trans, el novio. Bueno, esto ya es mitote, pero vieran cómo me cuestionó esta realidad. Machista el canijo. Machista con los huevos bien puestos. Y trae a la otra marcando el paso y quiere que le haga de comer. Y yo dije, qué barbaridad. Es un hombre trans, machista. Fíjense. Yo en mi experiencia me he agarrado en serio en internet por esto, digo. O sea, y de hecho sí fue con alguien que supuestamente me iba a ayudar en la transición y ya después salimos mal por esto. Que por qué no empiezas, que por qué no te me espérate. No, ni tengo los mismos recursos económicos, ¿Ni el mismo ritmo? ni el mismo ritmo que tú, ni voy a copiar lo estereotipado del machismo porque de eso estoy huyendo, o sea, no. Así es. Pero sí me he agarrado porque usan palabras peyorativas hacia los homosexuales también. A ver, espérate, no va por ahí. Es como la cantidad de hostigamiento, ¿no?, que existe entre los mismos grupos de la diversidad sexual, ¿no? Los homosexuales contra los bisexuales y viceversa. El hecho es, el problema aquí, pienso yo, que es querer llegar a esa heterosexualización. Es decir, que el grupo dominante me dé su aprobación. Modelos sin modificar Los roles que tenemos, pues, los roles Que son heteronormados, heteronormados, que tanto nos han exactamente. causado, pues, esto que Exacto. tenemos, el machismo, la violencia, pues, Sí. cognitivas y por todas las que se vienen. Así es. Entonces, se puede decir que hay un cambio de personalidad, de identidad, de todo lo que se tiene que hacer, pero no hay un cambio de conducta. ¿Por qué? Porque hay algunos que quieren adquirir esos roles de yo soy el hombre, pero es Así es. Pero es que para que haya un cambio de conducta, primero tiene que haber un cambio en la conceptualización. Primero tienes que modificar tus creencias, lo cual es lo más difícil. Cambiar la conducta, yo digo que es menos difícil cambiar la conducta que cambiar la ideología. Así es. Entonces, fíjense el caso que ella tiene. Adelante. Adelante. ¿Ha tenido algún caso por el protocolo que tuvimos, un caso de una persona trans desde que era chiquita? Sí, claro, sí, por supuesto. Porque casi hemos visto puros casos de personas que ya están. Bueno, es que ya en una edad de adolescente o adulto tengan más conciencia y se decidan a hacer una transformación no significa que no lo sientan Porque me desde imagino que el pequeños. acompañamiento es diferente, ¿no?, con los papás y con el Sí, niño. claro. De hecho, ahorita me ven. No olvides, por favor, pero como a mí sí se me va la onda. No sé si les platiqué que me abordó los autoridades de un colegio, el director, el encargado de psicopedagogía y la maestra, para pedir, y eso a mí me dio muy buena referencia de la escuela, porque un niño trans, podemos decir que ya estaba así, y bueno, ustedes sí les platiqué el caso. Los padres médicos bien informados se le pusieron al colegio y dijeron, es que si no, incluso así como con jiribilla, si no nos apoyan con este asunto de que nuestra nació niña pero es niño, ¿verdad? Y quiere manifestarse como niño en el colegio, entonces era valga la expresión, un pedote porque el uniforme. Y ya decían, bueno, no, mira, es que mientras entre semana no hay problema porque igual los niños pueden llevar el uniforme de deporte cuando les dé su gana, pero los lunes, o sea, ven, cuántas pendejadas, valga la expresión, inventan. Hay que dar a los honores con trajecito y toda la cosa. Y entonces, pues el niño trans, ¿verdad?, que tenía que ir con faldita de patones y zapatitos de charol y todo eso, y el chiquillo le cagaba la feminidad, ¿no? Pues sí, pero pues Entonces, así te la llevas. y luego el asunto de los baños. Es que miren, hay cuestiones Sí, que parecieran tan insignificantes, ¿verdad?
Pero Yo dígame puedo en decir dónde, de eso, o sea, en dónde en dónde tenemos una instancia, apenas si fue un boom, que en la UDG ya hay baños así es. ambigénicos. Sí, Fíjense, hasta estas alturas del siglo XXI. sí. Bueno, entonces, que no se te olviden, pero luego vamos a darle la palabra a Medio. Entonces, ocupados en este asunto y fueron a consultarme con una muy buena actitud de decir, oriéntenos. Y yo les dije, pues qué maravilla, ¿no? Pero es que los demás papás, o sea, no tenemos problema, pero se nos van a echar encima. Pues aprovecha y educa. Y mira qué maravilla que puedas tener la oportunidad de educar a un montón de padres de familia que entiendan la transexualidad. Porque digo, ¿en qué les va a perjudicar? Los niños son los menos hostigantes, son los menos adultos, ¿no? Porque quiso que le cortaran el cabello cortito y ya no quería la faldita y el niño, vaya trans, con una voluntad bien determinada y los padres, qué maravilla que todas las personas trans tuvieran esas oportunidades, sí, pero ¿no? no hay. Una familia que lo entienda, que lo respalde. Entonces sí, por supuesto, que no tengan la oportunidad en una edad más temprana de asumirlo y de decidir hacer la transición, no significa que no lo sientan desde mira, yo creo que incluso son pocos casos, en realidad son pocos casos en los cuales no está esto presente desde la niñez, ¿eh? De hecho, es criterio. ¿Recuerdan los tres juego de palabras? ¿Se acuerdan? Consistencia, insistencia y persistencia. Son tres criterios para que nos apoyan el concepto de transexualidad, ¿no? De disforia sexual. Vamos a ir viendo, él y ya habíamos platicado de qué es la identidad sexual. Sí, te tengo anotado en la persona. Perfecto, y entonces, fíjense bien, sexo. Ariana, ¿tú qué ubicas cuando escuchas la palabra sexo? ¿Qué concepto tienes? El sexo biológico. Biológico, exactamente. Características anatómicas que obviamente corresponden a una fisiología que nos distinguen a hombres de mujeres, ¿verdad? Sexo. Sexo es el componente biológico de la sexualidad. ¿Sí? Identidad sexual es el componente psicológico de la sexualidad. Es decir, no es como tengo mis genitales, es cómo me siento. ¿Sí? Entonces es el componente psicológico. Por eso el concepto es profundo sentimiento de ser hombre o de ser mujer, independientemente de los genitales. ¿Claro? Y maestro, Psicológico de la sexualidad. Luego vamos a tener que el género es el componente psicosocial de la sexualidad. El género no es lo mismo que la identidad, ¿eh? Existe el binomio identidad genérica, que lo vamos a discutir hoy ampliamente. Entonces así vamos viendo que es un componente biológico, un componente psicológico Y un componente psicosocial. El biológico es el sexo, el psicológico es la identidad sexual, porque es cómo te sientes, qué te sientes, y el psicosocial es cómo manifiestas esa identidad, expresión, ¿verdad? El género entonces es psicosocial, ¿por qué? Pues porque el género es una construcción psicosocial que depende y corresponde a un entorno sociocultural. Obvio, no es lo mismo que yo traiga faldas aquí, así estoy en Escocia, ¿verdad? Ni que traiga zapatillas, a menos que fuera Luis XIV, en Versalles. O que le pongan vestido en una foto de bebé a menos que sea tu madre, que sea Benjamin Roosevelt. Esa no me la sé, pero Las sin patronas duda. vestían tanto a niñas y niños con vestido. Mira, no, pero además ustedes ven fotos de Luis XIV y es toda una señora, ¿no? ¿Verdad? Y en la realeza, por supuesto que no era mal visto, no decían pinche viejón, pues era el emperador, decían que elegante, nuestro emperador. De acuerdo con Pero eran zapatillas, se pintaban, se maquillaban, usaban pelucas,
¿no? Etcétera. Componente biológico, componente psicológico, va a haber otro. Y componente psicosocial. Ya pusiste el género, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que pasa es que el cuarto que queda es la orientación sexual y ese es múltiple. No es que es independiente. En la orientación sexual entran todos. Entra lo biológico, entra lo psicológico, por supuesto, y también entra lo psicosocial. Entonces, por eso es que, pues ahora sí que la orientación sexual es el que abarca todos los componentes, ¿no? ¿Verdad? La orientación sexual, que son los 4 elementos de la clasificación de los componentes de la sexualidad que yo manejo, chicas, porque los hombres ya saben eso, que no es la teoría de los solones, es diferente la teoría, no es tan diferente, en esencia nada más está clasificado diferente, o sea, incluimos los mismos componentes. El perfil erótico afectivo, ¿se los pongo? Sí, pero ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Cómo clasificar esos componentes? De la sexualidad. Componentes de la sexualidad humana, Biológico, psicológico. que en mi formación le llamamos perfil erótico afectivo. ¿Qué es esto, los componentes biológicos, psicológicos? Perfil erótico, dijiste. Perfil erótico afectivo. Así es. ¿Y pertenece a qué corriente o a qué escuela? Seas ¿Hacia? José Luis de la Sí, eso quería saber, si lo asociamos a una escuela A una o lo corriente, asociamos ¿no? a una corriente Sí. o a una autora en particular. Fíjate que incluso desconozco si Mesex, yo no dudo porque mis maestros se formaron con Gallón y Mesex. Ajá, por eso preguntaba. No, Si se lo da, así como los solones, pues ese usuario rubio, es tipo Gallón o... Ujú, ¿qué te diré? Sí. Finalmente, pues se hace ahí un poquito su tendencia de pensamiento, y a mí me gusta mucho. Porque La deseas, que es mi alma mater. Miren, aquí están los componentes de la sexualidad humana desde el perfil erótico afectivo, sexo biológico, componente biológico de la sexualidad, identidad, componente psicológico, género, componente psicosocial, y la orientación sexual que los abarca a todos. Y luego, yo lo incluyo aquí, las prácticas eróticas solamente las incluyo para enfatizar, porque esta es una charla que doy, para enfatizar que la práctica erótica no define ninguno de los otros. La práctica erótica es absolutamente independiente, porque hay una gran tendencia a asociar la práctica erótica con la orientación sexual. ¿Te gusta que te acaricien la colita? Eres homosexual, seguramente, ¿no? Entonces es como enfatizar que no tiene nada que ver la conducta erótica diversa, nuestras filias y demás, con los demás componentes, ¿no? Es una de tantas falacias que se han hecho en torno al comportamiento sexual. Entonces, ¿qué les digo aquí? Porque en realidad esto es introductorio, no es parte de la materia, pero es fundamental. Ahí está, sexo biológico, ahí está, características anatómicas, fisiológicas que nos distinguen a machos y hembras. ¿Conocen el concepto de Gallú, de sexo? ¿Se los platico? Imaginemos que Brígido en este extremo y Mere en el otro extremo. ¿Sí? Características que ubican a un individuo en algún punto en un continuo cuyos extremos son los seres reproductivamente complementarios. Es decir, Mere para reproducirse no puede solita, solo tiene la mitad de los cromosomas y a su vez Brígido igual, solamente tiene la mitad de los cromosomas. Para reproducirse tendrían que complementarse, mitad y mitad, literal, 23 cromosomas de cada célula sexual. ¿Vamos claros hasta aquí? Entonces, Anterior a una información, lo que nos comentó el maestro Luis, que decía que posiblemente, como en algunas otras especies, como las ranas, mencionó, que podían reproducirse, que posiblemente la mujer evolucionara. sí, de hecho hay especies, o por ejemplo el caballito de mar.
que es el macho quien Por gesta. que explica lo del clítoris, que es como un pene que no se desarrolla. Posiblemente. Lo de las damas yo lo he visto y es muy sonado en cómo las especies cambian, Evolucionan. no evolucionan. Hay un tipo de rana que cuando la población se carga más hacia un sexo y evita que haya reproducción, un porcentaje muta, por así decirlo, no Como quiero decir evolución autorregulación. porque no nos lleva años, Autorregulación. cambia y entonces se puede dar la reproducción y ese es una Fenómeno. raza reportada por National Geographic hace relativamente poco De ranas. de ranas. Se le llama selección natural. Ajá. También la vemos cuando va una moto llena de, Antes de que se ¿verdad? Una moto llena de toda una familia y se van a dar la madre. Selección natural es feo, nada más que no fíjense O está como la es parte medio de cruel, ¿no? mujeres, Es que la naturaleza se deshace de lo que no sirve. Qué feo es eso. Pero funciona. sí. Es bastante darwinista, pero sí. que comentas bien en el libro de viene una apartado. Oigan, Y viene el porqué. Dice que las mujeres, además de que somos más y en el crecimiento de es más probable que sean mujeres. Entonces, con la probabilidad que hay menos hombres, con la probabilidad de la reproducción y demás, dice que las mujeres se pueden, en un momento de muchos años, evolucionar y poder reproducirse sin necesidad de De hecho, ya se está estudiando la manera de que los dos cromosomas se unan y formen una mujer, nada más que habría una población predominante de mujeres, que solo se XX. pero también fíjense que, por ejemplo, muchos, digo, no sé si muchos, algunos de los estados intersexuales tienen que ver también, inclusive, por ejemplo, síndromes, Klinefelter y Turner tienen que ver con estas variaciones de los cromosomas X. Creo que Klinefelter es XY y Turner es YYX. El 23 par cromosómico tiene esa alteración, entonces define un síndrome, que son los síndromes de la igualdad sexual. Turner es una mujer con características un tanto varoniles y son estériles, no maduran su capacidad para gestar. Ambos, y Klinefelter es el hombre que desarrolla una características feminoides y también no maduran, o sea, no producen testosterona, son asospermia y demás. Pero entonces sí habría casos de ellos. ¿Cómo? No es que sean infértiles. No, de hecho, no conozco ningún hermafrodita que se... O sea, literalmente, el hermafrodita es el que tiene los dos sexos y se puede reproducir consigo mismo ningún ser humano. Aquí lo Es tengo. que papá el comentario de Cristian en ese sentido, Aquí los tengo más. de ¿Qué que en es? algún momento, Lo del X. de que en algún momento de la vida Mira. las mujeres van a evolucionar para reproducirse a sí mismas. Ya. ¿Qué te diré? Yo soy un poco escéptico con eso. Yo por eso le pregunto. No puedo decir que no, puedo decir porque eso, no me consta, ¿no? pero hasta la fecha. De hecho, el término hermafrodita, chicas, el término hermafrodita como tal no es precisamente utilizable en este tema. Hay un pseudo hermafroditismo, que son estados intersexuales, pero que hasta la fecha, que yo sepa, no hay ningún caso de un ser humano que se haya reproducido a sí mismo, que tenga las dos gónadas y la posibilidad de gestar un nuevo ser. No, hasta la fecha. Entonces, el hermafrodita tal, entonces, por ejemplo, hay animalitos hermafroditas que tienen en sí mismos las dos células y que pueden gestar dentro del mismo organismo. Y obviamente cantidad de flores o de plantas, ¿no? La flor está el pistilo, los estambres y solita tiene ahí el masculino y el femenino. Los seres humanos no, pero están estos, miren, aquí están. XYY, hombre, estatura elevada, tendencia, pero no tiene el nombre. Aquí sí está Klinefelter y Turner. Klinefelter es XXY. Y Turner es solamente una X y 0, o sea, no tiene Y, ¿verdad? Ese se supone que es el hermafrodita puro, el X0. Y ya de ahí los demás son pseudohermafroditas en la primera fase de la teoría
Pero hermafrodita puro es relativo. Hermafrodita puro es que se reprodujera solo. Ajá, exacto. Biológicamente hablando y haciendo Mira, reproducción anterior, pero X0, mujer, perdón, corta estatura, cuello palmípedo. extremidades cortas. Es así, ¿verdad? Así, que no se les ve el cuello. Palmípedo, deterioro de las capacidades espaciales, sin menstruación, infertilidad, órganos sexuales subdesarrollados, desarrollo incompleto de las características sexuales secundarias. De hecho, no llegan, ¿eh? Los caracteres sexuales secundarios no se desarrollan. Entonces, Donita, así es, gracias, Humberto. Muy bien, perdón, Mere, que se me fue tu intervención. Y es el hermafrodita, bueno, en el artículo que yo leí en aquel entonces, hacía alusión que el hermafrodita puro era X0, ya que había una ausencia del cromosoma que determinaba el sexo como tal. Entonces, como había ausencia de tal, que ese es el hermafrodita puro y que las demás derivaciones se conocen como pseudohermafrodismo. Pero en aquel entonces el artículo que yo leí era a lo que llevaba esa investigación y era un artículo médico en aquel entonces. Pero algo ibas a participar respecto, todavía estábamos hablando de la identidad, pero igual si ya no te preocupes. Le damos... No, pues que yo tengo, ya hasta hace poco hice memoria, que yo conviví con dos personas transexuales desde niños, chico y chica, y ahora, bueno, el primero era chico trans y la otra es chica trans. Mira. Pero lo curioso es que yo desde que éramos niños, yo jamás los percibí de acuerdo a su sexo biológico. Siempre se proyectaron como son ahora. Y no precisamente son... con el sexo que asumen. Que asumen ahora, ajá. Desde la niña. Ajá. Y no siguen este típico estereotipo de machismo, ni mucho menos, ni del embrismo que se ve por otra parte, no. O sea, son totalmente seres auténticos y se desenvuelven sin duda, o muy probablemente tuvieron un entorno favorable, ¿no? Me quiero imaginar, ¿no? A menos con mi amistad, sí, y en aquel entonces nosotros, la cantidad de amigos que éramos, pues no lo discriminábamos ni mucho menos. Siempre, por ejemplo, a mi amigo siempre lo percibimos como hombre, se comportaba como hombre y nos sentíamos protegidas de él como hombre, o sea. Y de mi otra amiga, a pesar de que era chico, siempre la percibí como mujer, hablábamos de las mismas cosas sobre ella. Eran congruentes con su identidad. Sí, excelente. Dante, ¿algo nos querías decir? Sí, que los baños de los hombres son algunos hiper asquerosos. Guácala, tengo muchos problemas. Y huelen a viejo. Y eso no puedes dejar de verlo. A viejo cochino. Pues es que la testosterona, yo creo que hay porciones de testosterona en la orina. Eso no tiene nada que ver con la sociedad. Tiene razón. Sí, pero mira, a ver, por ejemplo, digo, es un tema irrelevante, pero ahí en el DIF hay un intendente que hace el aseo todos los días y todos los días huele a orines. Y es el baño del personal, ¿eh? Y seguramente nunca he entrado, pero seguramente el baño de las mujeres pues sí. No, pero ni siquiera porque yo he ido al Zulis, yo he ido al Zulis y no huele así. O sea... Sí, es cuestión también de higiene, ¿no? Entonces, bueno, claro el término de Gayú. Sí. El punto en el continuo, características que a mí me ubiquen en un punto en el continuo, cuyos extremos son los seres reproductivamente complementarios. Entre Mere y Bri, yo me puedo ubicar en cualquier punto en esa línea imaginaria. O puede estar en el mismo punto que Bri, o podría estar, no es el caso, en el mismo punto que Mere, o podría estar en algún estado intermedio. Esos son los estados intersexuales. Ese es el concepto de sexo biológico. ¿Sí? Muy bien, entonces, nueva identidad sexual, profundo sentimiento, ya lo dijimos, de ser mujer, independientemente de los géneros. En otras palabras, conformidad o no con el sexo biológico, ¿verdad? Y entonces hablamos de una identidad egosintónica, es decir, en sintonía conmigo, en sintonía con mi realidad biológica. Si yo lo que siento es acorde con mis genitales, tengo una identidad egosintónica, no tengo una disforia. Pero en cambio, si lo que yo siento es el extremo que no tengo, es decir,
Si yo me siento el sexo al que no correspondo biológicamente, entonces es egodistónica. Identidad egodistónica. No está en sintonía, está en distonía. Egosintónica era en sintonía y la otra es Egodistónica. Egosintónica o egosintónica. En sintonía consigo mismo o no. Egodistónica equivale a disforia sexual. No estás en sintonía con tus genitales. Es decir, lo que sientes no corresponde a tus genitales. ¿Sí? Así es. De hecho, yo en el formato que tengo para apreciación psicológica y en el DIR, ningún psicólogo, yo lo sé, salvo el que haya copiado mi formato, pone un componente de sexualidad y pongo sexo, nadito, identidad sexual, ahí lo pone. Pero te puedes encontrar con una persona con alguna expresión de una sexualidad, ¿no? Nadie jamás verás un psicólogo que ponga en su reporte psicológico identidad sexual y pongo género, expresión genérica, masculino o femenino. Orientación sexual, ¿qué te dicen, verdad? Digo, porque entrevisto personas que van a adoptar, bueno, no sé si he estado adoptando aspirantes a la adopción homosexual. Bueno, las disforias, cuando una persona está inconforme con su sexo biológico, se considera disforia sexual. Disforia que significa inconformidad. Disforia. Incomodidad o inconformidad. Chicos, el concepto de disforia es sumamente ligado al concepto de trastorno. Vamos a decirlo así, por muchas décadas, salud se consideró trastorno. Eso quiero preguntar. La disforia ¿Sigue sexual. considerándose ahora un No. trastorno? No. Pero no cambió el nombre. Disforia sexual. Pero Ya no sí se tiene llama la trastorno de disforia. identidad sexual, se llama disforia sexual o disforia sexogenérica. Pero ya no es DSM-5 tampoco, ¿eh? Qué bien que se mantuvo la no inclusión como trastorno, pero ojo, ¿se acuerdan, chicos? A ver, voy a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan, bueno, los que son psicólogos, de los que, no quiero discriminar, pero es algo que ustedes entienden la diferencia entre ignorancia y nesciencia? Ahí les va. Nesciencia es lo que desconoces pero que no tienes por qué saber, como cuál es la fecha de nacimiento de AMLO, pues me vale más, ¿verdad? Esa es nesciencia, no estoy obligado a saberlo. Lo desconozco, pero no estoy obligado a saberlo. Ignorancia es que desconozca lo que debo de saber. ¿Cómo dijiste que se llamaba el otro? Nesciencia, con ese C, de ahí viene el término necio. Nesciencia. Eso lo aprendí en el seminario, imagínate. Ay, qué Ciencia. Dios nos ampare. De Guadalupe. De desconocer lo que debo conocer. E ignorancia es desconocer lo que debo de saber. Entonces, que un sexólogo no maneje el concepto de disforia es ignorancia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahí voy con lo, por eso le pregunté a los psicólogos, nada más por eso quiero hacer la aclaración, no para discriminar a los no psicólogos. Psicólogos. La inocencia. Ese es otro. Psicólogos, ¿cuáles son los 3 criterios para considerar a la conducta anormal? 3 criterios. En base a psicología clínica, y eso está, es reconocido. Uno. Constancia. No era persistente. Sí, constancia. No, eso es de identidad sexual. Para considerar una conducta anormal en general, psicopatología. Criterios de anormalidad. Ajá. Exacto. Primer criterio, conformidad con la norma. Un determinado comportamiento, actitudes, etcétera, que se salga de un comportamiento que está no socialmente aceptado, que establecido en un contexto, o sea, se sale de los parámetros ordinarios, se considera normal. Entonces, que una persona ande encuerada en la calle no es normal. ¿Por qué? No está conforme a la norma ojo, es en un contexto.
¿verdad? O sea, está determinado por un contexto cultural, ¿no? Porque igual en otra parte, por ejemplo, aquí si un señor anda con túnica, este cabrón no se le botó la canica o anda predicando o desde aquí, ¿verdad? En Israel no, entonces está determinado. Bueno, segundo criterio de anormalidad o de normalidad. Quiero enfatizar en esto para abordar por qué yo entiendo que se haya considerado trastorno por mucho tiempo la disforia sexual. El segundo criterio es angustia subjetiva. Considerar anormal un comportamiento, actitud o lo que sea que cause sufrimiento a la persona. ¿Cuál es el segundo? Angustia subjetiva, así se llama. ¿Sí? Entonces, cantidad de trastornos son trastornos a partir de este segundo criterio: depresión, ansiedad, todos los del estado de... ¿Por qué? Porque la persona sufre, ¿no? Es lo que muchos no entienden, que vayas al psicólogo cuando eres trans, que no sé qué, no estoy loco. No, es por la angustia que causa. Claro, exactamente. Entonces, ojo, ¿a dónde quería llegar? Pues a que el trastorno de identidad sexual, por supuesto que podemos conocer trastorno porque la persona sufre. La mayoría de las personas transexuales han sufrido hostigamiento, falta de empatía, falta de comprensión, violencia. ¿Y cuál es el primer entorno que violenta a un transexual? Su familia, por supuesto, ¿no? Papá y mamá, que es quien más hostiga, agrediendo porque no tienes un comportamiento de acuerdo a tu sexo, ¿no? Bueno, entonces, y el tercero nada más, pero para que los tengan, el tercer criterio de normalidad es discapacidad o disfunción. Es decir, que cualquier comportamiento, sentimiento, lo que sea, te cause un problema de adaptabilidad o de discapacidad en cualquiera de los ámbitos: familiar, social, laboral, académico, etc., ¿no? Entonces, que el primero era inconformidad con la norma. Conformidad con la norma. ¿Cómo quieres conformidad con la norma? Que se salga de los patrones establecidos en un contexto determinado. Segundo, angustia subjetiva, que tanto sufrimiento. Obviamente, el primer criterio es objetivo, ¿no? Nadie, o sea, no necesito que lo sientas o no. Te estoy observando que se te está botando la canica. Estás comportándote raro. Objetivo, es observable. El segundo criterio no. El segundo criterio es subjetivo. Es decir, tú nunca vas a pelear con el síntoma del paciente. Es que me siento terriblemente mal, triste y siento que me voy a morir. Tú no puedes decir, es cierto, no sé. Entonces nos libera, los clínicos nos libera bastante, porque en un reporte tú dices, la persona refiere sentir mucha tristeza, bla, bla, bla. Con eso no te peleas, ¿no? Con los signos sí te puedes pelear. Dice el paciente, es que me siento muy caliente en mi cuerpo. Le tomas el termómetro, digo la temperatura, y te dice, no, mira, tienes 37 grados, estás muy bien. El signo, el síntoma es lo que se refiere, se siente, ¿no? Bueno. Y el tercero, la discapacidad o disfunción, pues tiene los dos, ¿verdad? Porque puede ser que sea observable, digo, también es objetivo. Así es. Bueno, entonces, claro, por eso entendemos que, digo, yo no estoy del todo peleado con el concepto de trastorno. A nadie nos gusta que te digan, eres un trastornado, ¿verdad? Pero digo, entendiendo el concepto de trastorno, que ya lo vimos, ¿verdad? Alguna vez, con ustedes sí los vi, ¿verdad? Cuando vimos las problemáticas, ¿verdad? Con la sexualidad, que vimos la salud, que vimos la diferencia entre trastorno, enfermedad, síndrome, etc. Bueno, ¿vamos claros, chicos? Sí. ¿Le seguimos entonces? Muy bien. Bueno, en lo que te acuerdas de sí. Ya llegará. Entonces está la disforia es sinónimo de inconformidad o incomodidad. Chicos, comúnmente la persona transexual va a manifestar disforia. Es decir, obviamente está incómodo, inconforme con no tener los genitales que él quiere tener, ¿no? Bueno, el género está en construcción psicosocial, ¿eh? Las expresiones genéricas las hemos inventado las culturas y se vuelven, por supuesto, patrones de comportamiento rígidos, es decir, estereotipados, ¿no? O sea, eso social se naturaliza. Exactamente, y se convierte en norma, se normaliza. Entonces no es normal, Se normaliza, perdón. no es normal
que un señor traigamos zapatillas de maquillaje a menos que seamos transexuales o transgéneros, ¿no? Por lo menos. ¿Mande? Sí, exactamente. No es normal aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí está, y que por supuesto da lugar a los estereotipos. Entonces, chicos y chicas, cuando hablemos de género, hablaremos de masculino o femenino. Por eso le hice la observación a Bri cuando le pregunté, ¿no? Masculino y femenino aducen a género, no a sexo. Sexo es hombre, mujer, macho, hembra. Género es masculino o femenino. Entonces, identidad sexual, decíamos también varón y... Es que vamos a distinguir, que bueno, que me das la pauta, vamos a distinguir entre identidad sexual e identidad genérica. ¿Sí? Eso es sumamente importante, y el resto de su formación que yo tenga la dicha de estar con ustedes, les estaré moliendo mucho con eso. Tienen que tener bien clara la diferencia. Una cosa es identidad sexual y otra cosa es la identidad genérica, porque sexo y género no es lo mismo. Toda la vida lo hemos hecho un masacote y lo usamos como sinónimo, no es igual. Ustedes ahora están entendiendo claramente la diferencia entre sexo y género, ¿sí o no? Género es aspecto psicosocial, expresión. Tiene que ver con tu identidad sexual, pero no es lo mismo. ¿Claro? Tiene que ver con el contexto sociocultural, y puede cambiar a través del tiempo. ¿Con qué tiene que ver? Pues con cómo te vistes, cómo te comportas, a qué te dedicas, ¿no? Pero no con qué tienes como genitales. Y por ejemplo, entonces también a la orientación es orientación sexual y orientación genérica. Igual que identidad. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cuál sería la diferencia? Qué bien que lo... ¿Está bien ahí? Sí. Porque estaba como de ladito, ¿no? Sí. Es que, por ejemplo, usted ahorita nos dice identidad sexual y identidad genérica. Por ejemplo, hay otra dimensión de la sexualidad que es la orientación. Hablamos de una orientación sexual o orientación genérica. Excelente observación, Bri. Entonces, en ese caso yo diría, yo habría establecido un concepto, orientación sexogenérica. ¿Por qué? Porque tú te gusta, te enamoras o quieres, voy a decir palabrotas, quieres coger o no, de acuerdo a las características de la otra persona que tiene que ver con sexo y también con género. Eso es algo muy interesante. Es decir, puede ser que tú digas, es que a mí me encanta que la otra persona sea hombre o sea mujer. O también puedes decir, es que a mí me encanta que la otra persona sea muy varonil, o sea muy femenina, o muy femenino, o muy masculina. Y eso es género. Pues igual entonces sería subjetivo de cada persona. ¿La orientación sexual es subjetiva? Pero es igual de la orientación sexual. ¿Cómo? De la orientación sexual y de la orientación genérica. No, yo Me creo... queda claro que la orientación genérica, igual que la identidad genérica, es subjetiva. ¿Pero cuál es tu pregunta? Es que, profe, yo le preguntaría primero para ayudarla. ¿Hay una identidad genérica o una manifestación genérica? ¿No? Identidad genérica y se va a expresar, por supuesto. Yo creo que él habla de ¿Cómo esto, te manifiestas? porque la identidad genérica es el género. Yo me siento femenina o masculina, pero ¿cómo lo manifiesto o cómo manifiesto mi identidad? Pero esa sigue siendo expresión genérica. Él está hablando de la orientación. La orientación es quien te gusta. Es otro. No, pero de hecho, él habla de la orientación genérica. O sea, por eso. pero, Entiendo. La pregunta de Luis, entonces va a ser diferente. Orientación sexual y orientación genérica, ¿no? Porque estamos haciendo como las clasificaciones a partir de la definición del género, ¿no? De definición de sexo y género, claro. Y yo sí entiendo, creo que entiendo tu pregunta. ¿Es más correcto decir orientación sexual o orientación genérica? Sí, tu pregunta. ¿O hay alguna diferencia? Cuando hay una diferencia de identidad sexual, identidad genérica, orientación sexual, orientación genérica. Ya dijimos que identidad sexual y identidad genérica sí hay diferencia, hay que distinguir, ¿no? Ahora, tu pregunta. Tendríamos que distinguir orientación, que no es el tema,
Ojo, nuestra materia no tiene nada que ver con orientación sexual, ¿eh? Pero no importa, es buena oportunidad para que vayamos teniendo claridad de conceptos. Yo te diría, para mí la orientación es sexogenérica. Es decir, ¿quién te gusta? Y obvio, tiene que ver con si tiene pene o tiene una vagina, ¿no? Pero también tendrá que ver con qué tan masculina o femenina sea. Eso es género. Pues para mí lo correcto sería orientación sexogenérica, de verdad. Aunque no lo utilizamos en forma indistinta. Al entrevistar a personas trans, pues también tienen la parte de la orientación sexual. Sí, pero no es determinante. Es decir, obviamente tú lo vas a tener que abordar, pero no es un tema de identidad sexual. Es decir, qué se sienta y cuál es su expresión de género no tiene nada que ver con quién le gusta. Eso es muy importante. Nada que ver. Hay un mito, la tendencia a creer que si es transexual tiene que ser homosexual. Eso ya lo vimos ampliamente, ¿verdad? Entonces lo vamos a profundizar para que quede claro que no tiene nada que ver, ¿verdad? Solo ahorita salió y qué buena puntualización. A ver, sí estamos claros entonces, que para mí sí sería lo ideal aunque no es el tema orientación sexogenérica, porque va incluido aspectos biológicos y también aspectos de género. ¿En quién te gusta? ¿Verdad? Bueno, aquí no. Pero bueno, antes de ver orientación sexual, solamente les pongo aquí los elementos o los componentes del género. Es decir, a través de esto podemos descifrar la expresión de género, el comportamiento, la indumentaria y el desempeño, ¿no? Es decir, cómo te comportas, cómo te mueves, cómo caminas, cómo te jalas la orejita, etc. ¿Verdad? Que también cómo te vistes y no solamente es ropa. Indumentaria incluye también peinado, accesorios, calzado, bla, bla, bla. Ah, sí. Yo digo que va cambiando, porque ahorita las femeninas ya no nos preguntan. No usamos falda. Pues es que las modas van determinando. Aunque alguien se sienta identificado con su género, la forma de manifestarlo, aún así, no necesariamente ya responde a los Y es que patrones ya no hay un estereotipados. estereotipo como tal. Específico, ¿no? De Pero- hecho, ya se está poniendo la moda Andrógina. ¿Ambigénero? Sería O andrógina. andrógino. En Mercado Libre lo manejan. Ah, sí. Pero es que ahí está el detalle. Una vez dije que la moda iba con las tendencias, o sea, originaba las tendencias sociales. La moda, o sea, tiene mucho que ver en eso. Así es. Y ahora Y están por lo tanto promoviendo el que seas comportamiento. cómoda. Ajá. Que te quede cómoda, que te quede aquí. Pues, Bien. Te ves muy nice. Bueno, y por último, el desempeño, que también tiene que ver con el género. No me negarán que no es lo mismo, ¿verdad? Ser un hombre albañil o mecánico, o ser un hombre estilista o florista o bailarín de ballet. Es decir, la expresión de género es diferente y tenemos estereotipos, ¿no? Estereotipos, igual en las mujeres. No sé si conozcan a una albañila hasta la fecha. Maestra, porque le No puede, sé si maestra. le puede ayudar a su viejo maestro, pero que sea quien va dirigiendo la obra, yo no conozco ninguna. No. Mecánica, automotriz tampoco. Sí, aquí en la escuela creo que hay alguna. Ah, pues excelente. Bueno, Pero más vaya, bien, sigue siendo mínimo, ¿no? electricista. La tendencia no es así, la tendencia es estereotipada, ¿no? Pues es que, por ejemplo, las mecánicas son las mujeres que te cambian una llanta, y sí lo saben. Sí, pero yo digo, una señora que tenga Que un se taller dedique a mecánico, eso. que se Sí, haga aquí, la exactamente. maestra. Aquí enfrente Entonces, está el yo soy taller. mecánica, yo me cambié la llanta al carro. Hay una mecánica. Digo, una cosa es que tú le no es la entres, ¿no? mayoría. Y otra cosa es que pues, deben ser muy, muy Sí, sí, singulares, está ¿eh? mejor, pero sigue siendo Muy complicado. singulares. Así, bueno, entonces ahí está. Y vean, es decir, el comportamiento femenino y masculino se refuerza desde la niñez, por supuesto, ¿no? Y esto está estereotipado incluso de una manera que es de lo que sufren nuestros conocidos trans, porque está estereotipado que el hombre se tiene que comportar Oh, sí. rudo, cochino, Exactamente. etcétera, etcétera,
agresivo, y la nena bonita, linda, modosita, cruza su piernita, no se siente así, no se machetona, etc. Desde chiquita, ¿no? Oh, sí. Desde chiquita. Entonces, por eso es interesante. Y vamos con la orientación sexual. No, me dice, cruza la pierna y le digo, no quiero. Con la, Pues sí, o con la sea, orientación sexual, ahí está. ¿A dónde se orienta? Tal cual como lo dice. No solamente el deseo, hay 3 componentes de la orientación sexual. ¿Quién yo me distingue quiero pintar los los 3 ojos. componentes de la orientación sexual? Ah, Sí, amor, vinculación afectiva, pero la primera no es esa. La primera, atracción, muy bien. Ándele, Ariana, parece que ya tomaste clase conmigo. Muy bien, entonces primero, Sí me hizo el trabajo en- atracción, ¿quién te gusta? Segunda, vinculación afectiva, es decir, de quién te enamoras. Y tercero, quién te apetece para la cachondez, ¿no? Y no siempre están en el mismo lugar. ¿Cierto? ¿eh? ¿Le puede cambiar el otro? Eso. Ahorita no hay una de las. No siempre. Entonces, por ejemplo, a mi pregunta que te hacía, entonces ahí podríamos ponerle orientación sexogenérica. Claro, me parece formidable ese terminajo. Sexogenérica, porque están incluidos ambos componentes de la sexualidad, tanto la realidad biológica como la expresión, ¿verdad? Y ahí puede ser que a ti te encante una persona del otro sexo, pero que su género sea parecido al tuyo, ¿no? Fíjate, es interesante, ¿verdad? Pero a lo mejor eso, fíjense, a lo mejor eso te puede atraer físicamente, pero a lo mejor no te lo vas a coger. Por eso no siempre están en el mismo nivel de la escala de 15. Voy a me encanta ver esos dedos en el teclado. para eso fueron. Sí pasa. Permiso, ahora que lesbiana. ¿Mande? He escuchado yo cuando tengo, bueno, tengo unas amigas lesbianas y dicen, a mí me gustan las mujeres, pero no cualquiera. ¿Pero no qué? No cualquiera, que sean masculinas. Ándale. Ahí lo femenino ya no Ándale. entra. Y en cambio- ahí la diferencia es así. Y en cambio yo tengo pacientes lesbianas que las dos son lindas y femeninas y que me han dicho, a mí no me gusta la mujer masculina. ¿Mande? Tengo alguna pareja pacientes de mujeres que ambas dicen, no me gustan las mujeres masculinas, me gustan femeninas, lindas. ¿A ti te gustan femeninas? Exactamente. Y ahí la diversidad. Y que tenemos que derrumbar esos mitos, porque es eso, son mitos, ¿no? Como es cierto también que no a todo hombre homosexual le gusta el hombre varonil o el hombre femenino. Yo tengo pacientes de todo tipo, pacientes cuyo gusto es por hombres, pero sumamente femeninos, incluso transgéneros. Y hombres a quienes dicen, a mí me revienta que anden joteando. No me gustan novios, es un término que tienen mucho. A mí no me gustan novios, me gustan machines, ¿no? Así es. Sí. Así es. Entonces, ¿listo? Ahí está, 3 componentes. Y bueno, yo tengo ahí una forma. Los componentes ahí están. Atracción, vinculación afectiva y erótica. Y aquí está la escala de 15. Es un regalazo de nuestro buen Alfredo Kinsey, por ahí en los 50. Entonces yo les pongo un ejemplo interesante a las personas. Bueno, a ver, no me dirás que no, más de alguna vez al del Santorini o al del agua ciega, que es esto, anda hediondín, chacalozón, ¿verdad? Chacalozón, y bueno, pues no lo traería presumiendo ahí en forum, ¿verdad? Pero sí así como que, ¿verdad? Ay, pues en el porno amateur se ve mucho eso. ¿Cómo? Que cogía del gas. ¿Cómo? Que del porno amateur gay se ve eso. Que me cogían del cable, que me cogían del gas. Al de Global Gas. Esos Oye, pero puertotes. menos al del librero, César, ¿Eh? te la llevan, ¿no? No, eso no se lo llevan a domicilio. Bien acosados los pobres técnicos. Uy, sí, pobrecitos. Pobrecitos, ¿no?
No, y para los hombres homosexuales es como un trofeo, ¿no? O sea, me cogí al hétero machote, al machín, Al hetero. ¿verdad? Y a lo mejor le sueltas un billetín. Eso me recuerda que un amigo Pero, gay ajá. una vez en una fiesta estaba diciendo, no, es que borrachos todos caen, estaba un montón de hombres que les tenían todos tomando, y yo, qué bueno que soy mujer. Así es. No, y eso tampoco es cierto, ¿no? Que a todo hombre con el alcohol se le va a doblar. No, 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 Eso dice. Bueno, entonces ahí está, esta ya la conocen, ¿verdad? Sí. Entonces no profundizamos en eso. Ya saben que Gayú le puso estos conceptos, Sí. no sé si estos. Kinsey nada más le puso números, 0 homosexual, ella, y sucesivamente 1, 2, 3, 4, hasta el 6. 6 totalmente homosexual. 3 El 3 es el bisexual. Lean por favor Bisexualidad de Darina Reisenfeld, que es muy recomendable. Entonces ahora sí me regreso. Nada que preguntar de esto, chicos, chicas. ¿De qué autora mencionó? Rina Reisenfeld, Bisexualidad. Eso lo tenía en el disco duro, te digo. Los perdiste. No, se lo cambió por un estado sólido. Ok. Ahí estamos entonces, retomamos. Fíjense, chicas y chicos, que ahora es un concepto que tenemos que manejar, la variabilidad de género, que es un concepto como en el otro extremo del concepto de género binario, solamente masculino o femenino. La variabilidad es como esta concepción de que la expresión de género puede ser fluida, ¿no? entre uno y otro, ¿no? Entonces es difícil actualmente hablar de estereotipos así absolutamente, no se diga con toda la tendencia de la moda, ¿no? Entonces en contra del concepto de género binario es la variabilidad de género, y la verdad es que en la realidad nos encontramos con que el género es variable en determinadas etapas de la vida, circunstancias y demás, ¿verdad? Fluimos entre la masculinidad y la feminidad. El asunto es cómo te sientes, ¿no? Ahí está otra vez el concepto entonces, de identidad sexual. La concordancia, que hablamos ya de la identidad egosintónica, cuando tu sentimiento profundo de ser corresponde a tu sexo, ¿verdad? O egodistónica, cuando no, ¿verdad? Tienes pene y testículos y te sientes mujer, o tienes vulva y vagina y te sientes hombre. Eso sería distónica y equivale a una disforia. Ojo, suponemos la disforia es una inconformidad, ¿eh? La viña del Señor es muy diversa. Entonces habrá casos, ¿por qué no decirlo? Imposible no es, que un transexual te diga, no, yo no sufrí, no la llevé tranqui, nunca tuve ese verdadero sufrimiento del que habla el criterio de anormalidad segundo, de no subjetiva. Pero puede decir, pero me encanta hacer del otro sexo. Capaz que no hubo disforia sexual. Pero en principio suponemos que todo transexual ha vivido disforia. Es decir, los problemas con tu inconformidad y todas las circunstancias en su historia de desarrollo, consecuencia de esta inconformidad, o más bien de esta no correspondencia con el sexo de otro. ¿Soy claro? Que tiene que haber ese preámbulo. ¿Perdón? Tiene que haber ese preámbulo. ¿Cómo preámbulo? Sí, o sea, esa egodistonía. Ajá, esa discrepancia entre lo que te sientes ser y tu cuerpo, ¿verdad? Y cuando no hay un cambio hormonal o un cambio de relación, pero la persona no se identifica con su sexo genérico, Pues posiblemente va a venir una eterna inconformidad. Si nunca se asume que, bueno, ojo, es que, insisto, la vida es muy diversa, te vas a encontrar con personas que te van a decir, no, qué guau, no quiero hacer nada de eso, pero vivo inconforme, porque no tengo los O tiene genitales ese libres. profundo sentimiento, pero no te inconforme con vivirse. Miren, ahora la tendencia, y voy a hablar de una puntualización muy importante en los conceptos, porque antes estaba clarísimo que el criterio para distinguir entre transexual y transgénero era si ya estaba reasignado quirúrgicamente el sexo. Ya saben que ahora no. Ya no es ese criterio. Antes era, ya te operaste, eres transexual. No te has operado, eres transgénero. Ahora no. ¿Por qué?
Porque hay una marcada tendencia a rechazar la cirugía como alternativa. Y lo entiendo, primero porque es carísimo. Porque los riesgos, además puede considerarse sumamente molesta todo lo que va implicando la recuperación y demás. Tienen que durar no sé cuánto tiempo, en el caso de hombre a mujer transexual, con un apósito dentro de la nueva vagina para que no se pegue. Es un caso que, bueno, yo visto desde mi... criterio? Es que ahora hay cantidad de transexuales que mantienen su sexo de origen, sus genitales de No, origen. pero ¿cómo separamos o el concepto, cómo se distingue? Ok, buena pregunta. Transexual es quien se siente del otro sexo, aunque mantenga sus genitales como sexo. Transgénero no, transgénero es quien pasa a la otra expresión genérica, pero que no tiene un rechazo a su sexo de origen. No se siente inconforme con. Exactamente. Puede decir es que me encanta, no sé, como digas, cotear o vestirme de ahora mujer y demás, sí. y además me va bien en el escenario, tengo muchos clientes siendo transvesti o transgénero, pero no me cortaría el pelo jamás. Me encanta y erotizo con él. Y soy hombre. Y no tengo problema de saber que soy hombre. Ese no es transexual. Una de las chicas con las que tuve la oportunidad de platicar, De nuestras clientas, sí, ella me decía, yo soy mujer, me siento mujer, me vivo como mujer, pero me gusta mi pelo. Y no me estorba, pero tampoco lo odio, entonces. qué bien, bien por ella. Va a tener un montón de menos broncas. No, es transexual porque se siente y se sabe mujer, aunque tenga. Todo físicamente, está guapísima la chica. Sí. Trastornados todos mis compañeros. Ya sé, la vecina también, hasta Sí. el notario salió. Guapísima. Y yo así de Sí, pero además es asesora de imagen, ¿no? Y todo Sí. eso, ¿eh? Sí, así es. Es una diva. Es un teléfono ese. No. ¿Sí? Moderno. Entonces, ¿vamos claros, chicos y chicas? Aquí Me hicieron ver tantas veces repitiendo el mendigo tema ese, ¿verdad? Una vez me comentó una mujer transexual, ¿verdad? Que ella no se hacía resignación porque se le acababan sus clientes. Entonces, a mí me gusta el especialista médico, pero me gustan por mi pene. Había estado bien dado. Bueno, no, pero sí, por supuesto, pero distingamos. Transexual es quien se asume Del otro sexo. aunque tenga genitales de hombre independientes. ¿Sí? Y no, ya no se determina el que sea transexual, el que se haya hecho una reasignación quirúrgica. No. Quien se asume del otro sexo, ¿no? Entonces, ese es el criterio. Su nombre lo dice trans, que brinca. Sexual, Pasó a. sexo. Exactamente. ¿Pasó al otro sexo? Bueno, hablamos de identidad, es profundo sentimiento, no de anatomía. ¿Claro? Entonces puede ser que haya transitado al otro género. Por ejemplo, es posible que haya aumentado el tamaño de sus mamas por hormonas o por un implante, pero que decida no operarse los genitales. ¿No? Así es. Bueno. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor, esto de la variabilidad? Variabilidad de género. La variabilidad de género no es lo mismo que la disforia de género. La no conformidad de género o variabilidad de género se refiere al grado en que la identidad, el papel o la expresión de género difiere de las normas culturales prescritas para personas de un sexo en particular. ¿Claro? Claro, nos devolvemos. No es lo mismo que disforia. Es esta transitabilidad ¿Sería como el transvestismo? intergenérica,